El lunes 2 de octubre de 1933, el Hotel Nacional era víctima de un fuego cruzado que casi lo destruye. La portada de la revista Bohemia del día 8 se hacía eco de la noticia. Más de 4 cañones, 2 barcos de combate y 1000 soldados los sitiaron y dispararon durante casi 4 horas seguidas. En esa batalla se jugaban los destinos de Cuba. Por un lado se enfrentaban los exoficiales del ejército cubano junto a miembros del ABC y otras corrientes políticas. Por el otro lado se enfrentaba Fulgencio Batista junto a Arau y a otros dirigentes de la pentarquía. Hoy vamos a estar hablando de ese suceso de la historia de Cuba que muy poco se habla del mismo. Para entender lo que pasó debemos buscar raíces del conflicto. Exactamente el día 12 de agosto, una huelga general forzó a Machado a abandonar el país. Las turbas se apoderaron de las calles y empezaron los saqueos a tiendas y los ajusticiamientos a personas cercanas al Machadato. Ni siquiera el palacio presidencial escapó. Palacio desatacado. Por medio de escalas la gente entra en la mansión ejecutiva. En Cuba se vivía un total caos por el vacío de poder. Una de las organizaciones que había luchado contra el Machadato era el ABC, de tendencia fascista, quienes aprovechan de la situación y nombran al hijo de Carlos Manuel de Céspedes como presidente. El gobierno de Céspedes rápidamente nombra al coronel Julio Sanguilí jefe del Estado Mayor y a otros oficiales, y hace caso omiso a los reclamos del ejército por los bajos salarios y las condiciones en las que se encontraba. En Cuba se vivía una grave crisis económica y a medida que los días iban pasando la situación se tornaba más difícil. La incapacidad de Céspedes para gobernar y mantener el control provocó que el 4 de septiembre un sargento llamado Batista, para ese entonces un desconocido, hiciera la revolución de cabos y sargentos, en la que logra que los suboficiales y soldados rasos se insubordinen a sus superiores y tomen los mandos en sus respectivas posiciones. Se autoproclama jefe del ejército y desbanca por completo la alta oficialidad cubana de aquel entonces. La revuelta tiene éxito y se extiende rápidamente por todo el país. En cuestión de horas, un simple sargento había logrado descabezar por completo a la cúpula militar. Ese mismo día se forma la pentarquía, un gobierno cívico-militar. Automáticamente depone el gobierno de Céspedes y a todos los altos mandos del ejército. Depuesto Céspedes por un golpe militar encabezado por el sargento Fulgencio Batista, este se reúne en Palacio con el nuevo presidente Grau San Martín, el sargento Pedraza y otros militares. En ese momento, en el Hotel Nacional vivía el embajador de Estados Unidos y también el depuesto jefe del ejército Julio Sanguilí. Más de 400 exoficiales deciden amotinarse ahí y convierten el hotel en una especie de fortaleza militar. Ellos tenían la idea de que iban a contar con el apoyo del gobierno y el ejército americano, pero sorpresivamente no fue así. Cuando el embajador americano le manda un telegrama al presidente de los Estados Unidos solicitando un desembarco de tropas, el presidente le responde que Estados Unidos tenía que guardar una estricta neutralidad. El embajador se retira del hotel unas horas más tarde después de haber agotado todas las vías de convencimiento posibles. En este contexto, la pentarquía se disuelve y es designado Ramón Grau San Martín como presidente y Batista como jefe del ejército. El principal problema que tenían era el amotinamiento del Hotel Nacional. Batista es cauto y decide no aplicar la fuerza, manda a sitiar el hotel para ver cómo se desenvolvía la situación. En secreto se reúne con el embajador americano y sorpresivamente simpatiza. Batista insiste en una salida pacífica y ve si se podía llegar a un acuerdo, algo que fue en vano. Ni con la mediación del embajador se logró. El 12 de septiembre se da la orden de cortar el agua y la luz, pero la situación cada día se ponía peor. El intento de sedición empezaba a coger fuerza en el país. Las juventudes del ABC y otras organizaciones políticas empiezan a movilizar sus partidarios y organizan una multitudinaria marcha con más de 50.000 personas en la calle Prado. Otro problema que tenían Batista y Grau era la intervención americana a favor de los amotinados, aunque era poco probable, temían que el gobierno americano cambiara de idea y hiciera un desembarco. Por este motivo, el día 24 del mismo mes se da un ultimátum de 3 días para que los sublevados se presenten hasta el jefe del Estado Mayor y se les pasaría la mano. No serían condenados y serían reintegrados nuevamente al ejército para hacer otras tareas, pero fue en vano. El hecho que le ponen la tapa al pomo fue el 1 de octubre. Un camión de partidarios del ABC rompe el cerco militar y entra al Hotel Nacional con 8 ametralladoras, 16 escopetas y 37 fusiles, entre otros pertrechos de guerra para armar a los generales sublevados. Ya la situación se salía de control. Aquí se jugaba el prestigio militar de Batista como jefe del ejército y de Grau como presidente. A las 2 de la madrugada del día 2, Batista sale de Colombia en su automóvil y se desplaza personalmente hasta el Vedado e instala un puesto de mando en la esquina de Calzada y M, en el antiguo garaje Alfaro. Después de estudiar cuidadosamente el terreno, ordena que más de 1.500 soldados de infantería se desplacen del campamento Columbia hasta los alrededores del hotel y adicionalmente 1.300 de la marina, los cuales llegan sobre las 5 de la mañana. Exactamente a las 5:45, para aprovechar la oscuridad y el factor sorpresa, comienza el ataque al hotel. Pero con lo que no contaban era con la organización milimétrica de la defensa. Los sublevados, aprovechando la altura, habían emplazado varios francotiradores en los pisos altos. Después de 3 horas de un duro combate, logran repeler el ataque. Batista ordena la retirada. Había perdido a 20 hombres y tenía otros 100 más heridos. La primera incursión fracasa. Batista ordena la retirada de las inmediaciones. No quería que hubieran más bajas.
Alrededor de las 10 de la mañana, después de agotar todas las vías posibles y haber perdido 20 hombres y con el tiempo corriendo en su contra, Batista ordena poner a disposición combativa 2 cañones, uno de 35 milímetros y otro de 75. Los sitúa en la azotea del edificio de física de la Universidad de La Habana, en la esquina de 21 y L, y otros 2 en el Parque Maceo. Adicionalmente da la orden a la Marina de poner en función el acorazado Patria y el crucero Cuba, ambos barcos de combate, y hace que se desplacen hasta la costa pegada al hotel. Da la orden de abrir fuego en todas las direcciones. Los cañonazos despedazaban y destruían las fachadas del Hotel Nacional. Pedazos de balcones empezaban a caer, pero la estructura seguía en pie. Los amotinados resistían sin descanso. Todo parecía indicar que el Hotel Nacional dejaría de existir. En un giro de última hora, Batista ordena detener el fuego y en un carro de la Cruz Roja les envía un mensaje a los amotinados que decía: hemos declarado una tregua de 1 hora. Hasta el regreso del carro de la Cruz Roja. Les propongo por la siguiente vía terminar la guerra. Solamente les pido primero de poner las armas y la actitud bélica y salir de 5 en 5 en intervalos de 10 minutos desarmados y en calidad de detenidos. Segundo, les garantizo que se les respetará la vida y se les dará toda clase de garantías para terminar esta situación tan enojosa en el nombre de la República. Firma Fulgencio Batista y Saldívar, el jefe del Ejército Nacional. No lo aceptaron. A las 3 de la tarde se reanudaba la batalla. Desde el Parque Maceo y los edificios aledaños y el acorazado Patria se disparaban cañones que fueron diezmando la resistencia. Más de 1000 soldados se acercaban con rapidez al hotel. Unas horas después se rendían los sublevados, casi después de un mes de un largo amotinamiento. Batista y Grau eran los vencedores. Ese día Batista se consagró como jefe del ejército. El Hotel Nacional sobrevivió literalmente a un enfrentamiento armado. Aquí pueden ver cómo quedó después del encarnizado combate. Increíblemente, hasta el sol de hoy, el majestuoso hotel sigue en pie. Un testigo vivo de la historia de Cuba que sigue prestando servicio. Espero les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Me despido con estas imágenes de las revistas y noticieros de la época que reportaron lo sucedido. Y al final les dejo un pequeño video para que vean cómo está al día de hoy.